Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre los diferentes modelos de institución de la educación a través de la historia. Vigencia actual de cada uno de nuestro sistema educativo argentino. Muy bien, ahora vamos a hablar de escuelas sobre alfombras en Oriente. En este modelo podemos observar que antiguamente los niños aprendían sentados en el suelo, sobre una alfombra alrededor de un maestro que les enseñaba. Y se enseñaba el hebreo, ya que antiguamente no querían que esta lengua se dejara en el olvido. Esta forma escolar confirma que los pupitres no son una necesidad imprescindible para el aprendizaje. En la actualidad podemos ver que esta práctica de sentarse en el piso está aún vigente. Un claro ejemplo de esto sería en el jardín. Podemos ver en esta imagen a los niños sentados en el suelo alrededor de su maestra. Bien, ahora hablaremos sobre la escuela del ciudadano en Atenas. En la antigua Atenas, la educación de las élites se realizaba a través de un modelo preceptoral. Con el tiempo, el preceptor fue sucedido por la figura del pedagogo. En principio, el pedagogo era un esclavo que acompañaba al niño, quien recibía su enseñanza, ya que él ejercía autoridad sobre el pequeño. Además, de este modo, juntos, el niño evitaba las malas compañías de la calle. De este modo, el adulto desempeñaba el papel del profesor particular, pero solo a los grupos sociales más privilegiados, como la élite y las personas adineradas. Actualmente esto sigue vigente. Por ejemplo, las clases de apoyo con un maestro particular. Muy bien, ahora vamos a contar sobre lo que era Roma, sillones y castigos. En la antigua Roma, el maestro ocupaba un sillón. Los niños se sentaban en el suelo o sobre alguna piedra. Era rara la vez en la que utilizaban los bancos. En aquel tiempo, se utilizaban rollos de pergamino donde estaban escritos los trozos de lectura. Y la aplicación del método de castigos corporales era ciertamente una costumbre. Y el maestro sostenía su autoridad en la férula o un bastón, con el cual intimidaba y mantenía su postura enfrente de los alumnos. Esta práctica continuó por mucho tiempo, pero actualmente la forma de castigo cambió. Este pasó a ser un castigo institucional, por ejemplo, el control de la presencialidad, las notas, y ya no era necesario la utilización de la férula o un bastón, y así mantenían su autoridad y control sobre los alumnos. Pasemos al siguiente modelo, la educación en casa del príncipe. Ahora veremos los privilegios para la élite dirigente. Uno de los privilegios que tenían era la educación domiciliaria, que se desarrollaba en el interior de los palacios, y tenían a preceptores que enseñaban a príncipes y a nobles. Alrededor del príncipe estaban personas que realizaban diversas tareas. Debido a estas personas, el clima escolar no era de silencio y concentración. A medida que el tiempo fue avanzando, esto se produjo un gran cambio, ya que en la actualidad podemos decir que aún sigue vigente, ya que las personas más privilegiadas mandan a sus hijos a colegios privados, o si no, contratan a profesores particulares para que les den educación en casa. La primera metodología didáctica moderna, Comenio. Jan Amos Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. En el siglo XVII creó un nuevo cuerpo de principios teóricos y de propuestas prácticas para organizar la educación. Comenio fue el primero en construir un programa que no solo especifica qué y a quiénes está dirigida la enseñanza, sino también cómo ésta debe implementarse. Este también habla que la educación debe ser única e igual para todos, sin importar el género, nivel social o grado de inteligencia. La educación debe ser universal. La escuela debe enseñar todo lo que el hombre necesita: artes, ciencia, costumbres, lengua y religión. La escuela debe estar correctamente organizada a los tiempos, las disciplinas y las conductas de los alumnos. Comenio propuso una organización gradual de la educación. Al principio, el niño debe ser cuidado por la madre. Entre los 6 y 12 años, este debe ir a la escuela pública. Entre los 12 y 18 años, a la escuela de gramática o gimnasio. Y entre los 18 y 24 años, a la universidad. Comenio segmentó así los contenidos de la enseñanza. En la escuela pública, deben enseñarse aritmética, geometría, canto e historia.
En la escuela de gramática, enseñan las 4 lenguas y la base general de las artes y ciencias. En la universidad, accesible solo para los alumnos más sobresalientes. Sin embargo, debieron pasar muchos años para que propuestas como la de Comenius se realizaran. Actualmente, lo que propuso Comenius sigue aún presente, pero con algunos cambios. Los niños deben ir al jardín o inicial desde los 3 hasta los 5 años de edad, a la primaria desde los 6 hasta los 12 años, a la secundaria de los 13 hasta los 17 o 18 años, y al nivel superior desde los 18 hasta los 21 o 24 años de edad. La escuela del padre La Salle, enseñando simultáneamente. Bien, desde su ámbito ligado a la religiosidad, logrará un gran impacto y repercusión sobre las prácticas escolares. Se dedicó a la educación masiva de los niños pobres y a la formación docente. Mediante la simultaneidad de la enseñanza, es decir, un grupo de alumnos recibe la misma instrucción al mismo tiempo, a través de un único docente. Y el trabajo con las poblaciones de los niños pobres, dentro de un movimiento llamado Escuelas de Caridad. El modelo de La Salle se estructura en torno a 2 ejes que han trascendido los siglos: el orden y el control. De igual modo, en un aula, todos los alumnos se ubican ordenados simétricamente. Ahora ya no en bancos comunes, sino en un pupitre para cada alumno. Y a través de su método simultáneo colectivo de enseñanza, así dejaba atrás otras tradiciones en las que el maestro ya desde la antigüedad acompañaba y seguía individualmente. Por ejemplo, de esta tradición es el modelo preceptoral, por el cual el maestro visitaba la casa de sus alumnos o bien estos asistían a la casa del maestro. El método simultáneo requiere que el maestro, además de los conocimientos, tenga una adecuada preparación para la organización de los grupos, para el control disciplinario y para el mantenimiento de los límites que deben separar taxativamente al docente del discente. Esto quiere decir del estudiante. Hoy en día, el método simultáneo de enseñanza aún está presente y el pupitre llegó para quedarse. La escuela de Lancaster, enseñando mutuamente. En la Inglaterra, surgió una nueva disposición de la organización escolar, cuyo formato emulaba el de las crecientes fábricas textiles. Un gran aula, como si fuera un galpón, reunía a cientos de alumnos de diferentes niveles, sentados en bancos. Estos se disponían en filas, en cuyo extremo se ubicaba el alumno monitor. En el frente, no obstante, seguía estando un maestro, pero solo trabajaba en forma directa con los monitores, quienes, a su vez, repetían el procedimiento con su grupo de alumnos. El método lancasteriano perdió fuerza. Hoy en día, esto no se presenta a grandes rasgos, pero se puede decir que aún se ve el método monitor, cuando un maestro le pide a un alumno que le explique a sus compañeros que no entendieron las actividades dadas en clase. Bien, ahora pasemos al modelo establecido por los jesuitas, el de Curión y las hiperaulas jesuíticas. Los jesuitas habían desarrollado un antecedente del monitor, el de Curión, y propusieron que los alumnos se sentaran en el aula enfrentados en 2 bancos simétricos distribuidos en formas de fila. Cada banco tenía un monitor, y el docente se ubicaba en un lugar central como juez. ¿Por qué surgió este modelo? Bueno, en parte surgió para tratar de solucionar la necesidad práctica de enseñar a los numerosos cursos que conformaban las aulas jesuitas. Los jesuitas desarrollaron su método pedagógico a partir de un documento que reglamentaba las formas que debía asumir el proceso educativo. Lo que actualmente conocemos como un plan de clases, lo que proponían los jesuitas, tal vez puede verse en las escuelas privadas religiosas. La escuela disciplinada y disciplinadora. La industrialización y el surgimiento de los modernos sistemas educativos nacionales a fines del siglo XIX. Y la escuela moderna surge en el marco de 4 procesos fundamentales. En primer lugar, tenemos a la Revolución Agrícola, la cual implica una masiva emigración de trabajadores hacia las ciudades. En segundo lugar, tenemos a la Revolución Industrial. Esta ideó nuevas maneras de organizar el proceso de producción y generó un trabajador nuevo, el obrero industrial. En último lugar, tenemos a la Revolución Tecnológica. Esta está vinculada con las 2 primeras y derivó de la construcción de nuevos campos del saber
y en la configuración de nuevas formas productivas que hubieran sido inimaginables sin los nuevos recursos tecnológicos. En siguiente lugar, tenemos a la idea de ciudadano. Esta surgió con las distintas revoluciones políticas y se extendió a toda la población. En este tiempo, sobrevolaba la promesa de que, a través de la razón, el hombre lograría acercarse al conocimiento del mundo, dominar la naturaleza y construir estándares de vida cada vez más altos. Entre los siglos XVII y XIX, los dispositivos de la sociedad disciplinaria comenzaban a configurarse con fuerza. La disciplina se configuraba en lugares cerrados sobre sí mismos, divididos en zonas que separaban a las personas entre sí, que clasificaban espacios, funciones, tareas y tiempos. Hoy en día, estos procesos sentaron las bases de las formas de educar que hoy conocemos. El Estado y la simultaneidad sistémica. La masividad de la enseñanza comenzaba a ser cada vez más una necesidad de las sociedades modernas, y el Estado tenía la responsabilidad de asumir el rol principal como responsable directo de la provisión del servicio educativo y como regulador del sistema. Y el gran invento de esta etapa en que operó fuertemente el Estado ha sido la simultaneidad sistémica. En otras palabras, la simultaneidad sistémica usa como base los principios del modelo de Comenio, que habla acerca de enseñar todo y a todos. Esto supone que todas las escuelas de un mismo territorio realizan las mismas tareas, al mismo tiempo, y siguen las mismas etapas, destinadas a un mismo tipo de alumno o alumno. Bueno, podemos tomar como ejemplo a la Ley 1420 y a la actual Ley 26.206. Un ejemplo, la antigua ley no reconocía libertad de cátedra y no tenía autonomía, y la actual ley es todo lo contrario a la primera. Esta sí propone autonomía y libertad. Pasemos al siguiente modelo. La educación sin escuelas. Se trata de una propuesta desinstitucionalizadora encabezada por Iván Illich, quien postula que la noción de progreso sin fin que prometían las instituciones modernas tiene un límite, y la escuela no puede resolver la contradicción de formas a las futuras generaciones. Para ello, propone liberar la educación de la escuela de manera que la gente pueda aprender la verdad acerca de la sociedad en la que vive. Pero, ¿en qué consiste la propuesta de una educación sin escuela? Bueno, la propuesta imagina sociedades en las que todos tengan libre acceso a todos los conocimientos y saberes disponibles. Actualmente, la educación sin escuela se puede ver en la virtualidad. Hoy en día, con el Internet, los conocimientos están al alcance de nuestras manos. Y también está la educación en casa, actualmente conocida como la famosa homeschooling. Bueno, creo que avanzamos bastante bien, ¿no? Ok, ahora pasemos al siguiente modelo, la escuela liberadora, Paulo Freire. Freire, a través de su método, procura dar al hombre la posibilidad de redescubrirse y concretizarse. Bueno, no se pretende esto como un método de enseñanza, sino más bien de aprendizaje, para que las personas aprendan a ejercer su libertad y practicarla. Y el saber escolar resulta ser una materia inerte, que pasa de uno a otro como si fuera una simple mercancía. Y el docente deposita un saber cerrado en la mente del alumno. Y se creía que cuanto más acumule y más memorice el alumno, más educado había de ser, como por ejemplo, la educación bancaria. Bueno, la pedagogía freireana es una escuela de vida, porque propone que los procesos formativos no se separen de la realidad misma, donde las personas se desenvuelven y actúan, y propone que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico. Esto se puede ver cuando un docente cambió ciertos conocimientos a la realidad del que está aprendiendo. Bien, hemos llegado al último modelo. Les presento a la homeschooling, en otras palabras, la escuela en casa. En los últimos años, diversas propuestas surgieron para buscar opciones que respondieran a los intereses de algunas familias que no estaban conformes con la educación que las escuelas tradicionales les brindaban a sus hijos. El movimiento de la homeschooling ha surgido principalmente en los Estados Unidos y ha estado expandiéndose por varios países. Esto quiere decir que alrededor de 1 millón de niños estaban siendo educados por sus padres en sus propios hogares. Y bueno, el desafío de las homeschooling pone en cuestión abiertamente los grandes pilares de la escuela moderna, el lugar y la autoridad del maestro, y lo que se ha denominado el dispositivo de alianza entre la familia y la escuela. Este modelo es parecido a la educación en casa del príncipe, ya que solo lo hacen o pueden las personas más privilegiadas. Bien, ahora los invito a ver el video sobre cómo crecer sin escuela, ya que esto es un claro ejemplo de este modelo.